La espiritualidad de consumo. Mucha gente del mundo de la espiritualidad trata de dar una imagen pulcra y perfecta. Hablan suave para aparentar tener paz interior, llevan una dieta vegetariana, vegana o viven de la energía pránica o del sol para sentirse más conectados, visten ropas exóticas para sentirse diferentes, se apuntan a yoga, a biodanza, carta astral, meditación y hacen cursos de la ley de atracción, de prosperidad, terapias de hipnosis, de constelaciones familiares y de quinta dimensión, e incluso buscamos la espiritualidad en religiones, en iglesias, en dogmas de fe, en filosofías, en ideologías, y la asociamos con incienso, velas, saumerios, música chill out, cuencos y vestidos de lino, pero la realidad es que todo eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. La verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con las cosas que puedas tener solo en lo exterior. No eres más espiritual y consciente por tener más o tener menos dinero o propiedades, o por tener un Buda, un mandala, una cruz o un ojo de Horus colgado en la pared. No eres más espiritual por considerarte un ser de luz si no integras tus sombras y oscuridades. Tampoco eres más espiritual por decir Namaste, que Dios te bendiga, oraciones y saludos al planeta, ni amén en fotos de enfermos desahuciados en las redes sociales. Pero si lo que quieres es apuntarte a una moda espiritual, entonces ve a un monasterio, inscríbete en un grupo esotérico, charlas y conferencias espirituales y haz todos los talleres de moda que puedas, y con el tiempo descubrirás que tu yo ha rearmado de nuevo toda tu realidad y solo has cambiado en la superficie. La mayoría de la gente no quiere ser responsable de su espiritualidad y le dan esa responsabilidad a un mentor, coach, gurú o maestro que los oriente y los lleve a la plena realización o a la mejor versión de ti mismo, como se suele decir. Nunca ha habido tantos maestros, gurús, especialistas y diplomados en espiritualidad como hoy. ¿Cuántos de esos títulos que tienes colgados en la pared te definen? ¿Cuántos de esos cursos y talleres te han mostrado quién eres realmente? ¿Cuántos de esos diplomas te llevarás contigo cuando te mueras? Ninguno. Pero se ha aceptado el juego de discípulo-maestro, mentor-seguidor, vendedor-comprador. Vives en un negocio espiritual comprador-vendedor. Yo te vendo unas ideas sobre lo que es la espiritualidad y tú me las compras. Pero esas ideas serán unas ideas prefabricadas, de segunda mano, no serán originales, no serán tuyas, no serán verdad. Todas tus verdades seguirán siendo la verdad de otro. ¿Cómo salir de esta trampa? Deja de consumir espiritualidad y busca la verdad de tu corazón. ¿Y cómo puedo llegar a ella? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo alcanzarla? Te voy a decir algo que va a derrumbar toda tu espiritualidad de consumo. Lo que buscas, ya lo tienes, no necesitas hacer nada, ni llegar a ningún sitio especial en la India o Egipto, ni activar la Kundalini, o también conocido como el primer chakra, ni el tercer ojo. No es lo que te falta, es lo que te sobra. Ya eres, ya estás completo, ya estás iluminado, ya eres pleno, ya eres magia. Solo falta el mago en ti. Deja de perder el tiempo con jueguitos, nada ni nadie te va a poder dar o vender tu ser. Es un autodescubrimiento personal, es tu aventura, es tu propio camino y recorrido. No hay nada de malo en aprender técnicas, buscar guías, tener referentes, pero si no comprendes que la espiritualidad no está en la técnica o en el maestro, mientras no inicies día a día tu viaje interior, mientras no vayas a lo profundo de tu ser y desocultes tu programación, ese destino que dirige tu vida, mientras no dejes de vivir en automático más allá de tu yo, mientras no te des cuenta que todas tus creencias fueron programadas por otro y hasta que no te hagas responsable de tu existencia, mientras no reconozcas que todo lo que te pasa afuera es fiel reflejo de tu interior, mientras no seas elección, decisión y creación, seguirás en el mundo de la ilusión, nueva era, rebotando una y otra vez, con los mismos problemas que ninguna técnica te resuelve. Comparte este video si te gustó, y recuerda, la espiritualidad no es conectarte con ningún ser exterior, la espiritualidad es conectarte con lo más profundo de tu interior, porque en lo más profundo de tu interior está lo sublime, la conexión total con todo el universo.